Estamos con Tiffany Caligaris, llegada a la Argentina hace 2 meses. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo encontraste el país en esta vuelta, en este regreso? ¿Hace cuánto que no estabas acá en Buenos Aires? La última vez que estuve fue para las fiestas el año pasado, diciembre del año pasado. Recibí el nuevo año acá en enero y después me fui y regresé más o menos hará 2 meses como dijiste y un poco intenso. Llegué justo para esta parte medio explosiva del año con las elecciones, pero nada, a pesar de eso es súper contenta de estar de vuelta entre familia, amigos, extrañaba la comida y un montón de cosas que se extrañan de estar acá en Argentina. Vos estás viviendo ahora actualmente en Dinamarca. Yo estoy viviendo en Dinamarca, viví 5 años en Toronto, o sea crecí acá en Argentina, en Buenos Aires, en Villa Devoto, y ahora 5 años me mudé a Toronto. Y este último año me mudé a Dinamarca, que mi esposo es de allá y volvimos un poco a donde está la familia de él. Había leído por ahí que el origen primordial era irse directamente a Dinamarca y después hubo cambios por cuestiones laborales de él, ¿no? ¿Es así? Sí, yo lo conocí a él haciendo un curso de literatura afuera, en Londres. Él estaba haciendo un curso de ciencia, es físico cuántico, así que nada que ver con lo mío. Y la idea fue seguirlo a él a Dinamarca y justo cuando me estaba preparando para mudarme le salió era una oportunidad en la Universidad de Toronto, así que lo seguí en Toronto y estuvimos unos años allá y ahora que terminó el trabajo que estamos haciendo allá estamos volviendo, él está volviendo a Dinamarca y yo lo estoy siguiendo para vivir en Dinamarca. Bueno, igual tu pasión es la literatura, hace muchos años que te dedicas a esto, sos como nuestra J.K. Rowling, lo voy a decir así, lo voy a decir yo porque ella no va a querer ese título, pero contanos un poco cuándo nació esa pasión por lo fantástico, ¿no? Sé que sos amante de Harry Potter, del Señor de los Anillos y un par de cuestiones que van por ese lado de lo fantasioso. Sí, me crecí en una casa como a mis padres les encanta leer, siempre tuvimos una librería grande en casa, una biblioteca. Y mi papá es muy fan de la literatura fantástica, así que crecí con los libros de Tolkien en la biblioteca de casa y El Hobbit fue como el libro que me hizo interesarme en la fantasía. Lo leí y nunca más salí del género, empecé a consumir un montón de historias fantásticas. Y Harry Potter fue el libro que me hizo querer escribir. Me acuerdo que empecé como muchos chicos seguro cuando salió el primero. Me acuerdo que lo leí y no solo quedé enamorada del mundo fantástico como lectora, sino que me generó como esa chispa de querer escribir mis propias historias. Había escuchado también por ahí, había leído sobre vos, el hecho de que vos no te sentías muy cómoda al principio en la época escolar, como que te sentías como sapo de otro pozo, por así decirlo, hasta que te encontraste con grupos en donde sí te sentiste como identificada. ¿Qué pasaba ahí en esa época? Que era la que te llevó también un poco a la literatura, a amar todo lo fantasioso y a empezar a escribir también, porque empezaste a escribir también de muy joven. Sí, la verdad fue un híbrido raro, ¿no? A mí siempre me encantó mucho lo fantástico, de chica nunca lo escondí, o sea, tenía mis amigos en el colegio, pero es cierto que capaz no compartíamos tantos intereses. Y yo tampoco trataba de encajar porque, no sé, tenía mis parches de la Guerra de las Galaxias, tenía mis parches de anime, me llevaba siempre algún libro en la mochila que si me aburría en el recreo lo sacaba y me ponía a leer. Así que sí, fue difícil, pero por otro lado también me encantaba, no sé, la misma música, me gustaba ir al shopping con mis amigas o me gustaba la moda. Entonces como que fue un poco esta cosa que nunca terminé de encajar, que tenía un montón de gustos que al no haber redes sociales en ese momento era difícil encontrar chicos que leyeran lo mismo. Capaz con Harry Potter menos porque fue como la primera saga que fue muy popular y ya no es tipo el Hobbit, que nadie sabía lo que estaba leyendo. Fueron como los libros que me empezaron a acercar a muchos lectores porque hacían más eventos. Pero sí, siempre hubo un poco esta cosa en el colegio de que estaba con un pie adentro y un pie afuera. ¿Sentiste alguna especie como de discriminación por eso? ¿Te sentiste, bueno, hoy lo llamamos bullying, ¿no? En Sí. aquellas épocas no se llamaba de esa manera, pero ¿vos sentiste eso? No diría bullying en el sentido de que la haya pasado mal porque me haya recibido algo como muy hostil o agresivo, sí diría que me sentía aislada, que hubo momentos que sentía como que no me sentía dejada de lado, o no necesariamente que me querían hacer sentir mal por eso, porque nunca tuve experiencias así fuertes, pero sí que como que no había punto de conexión en intereses que yo tenía, intereses capaz de mis compañeros. Siempre tenía que yo hacer un esfuerzo para decir, bueno, a todo el mundo le gusta esto, voy a tratar de que me guste también. Y era muy poco, mi prima era muy pocos mis grupos de amigos con los que yo no era yo. Cuando venía el fin de semana, no sé, y quería ver las películas como La Guerra de las Galaxias, ir a los estrenos, ver entrevistas de los actores, eso era como un grupo muy chico de gente que me seguía. Bueno,
Bueno, pero en algún momento eso se masificó, también los libros de fantasía, de esta ciencia ficción también llegaron al cine. ¿Cómo tomaste eso? ¿Fue como una revancha para vos que todo eso de repente te dio lugar a sentirte cómoda de alguna manera? Sí, diría que fue una revancha. Me acuerdo que empezó más con Harry Potter. Me acuerdo de ir ya cuando iban por el cuarto, quinto, sexto libro, empezaron a hacer acá como eventos de lanzamiento, cuando salía a la venta el libro. Y ir disfrazada a una librería, yo siempre iba a la que está en el Mall Recoleta. Y me acuerdo que ir con mi prima con la bufanda y la capa y la varita y de repente decir no somos las únicas dos freaks, como que había un montón de chicos y había una fila y todos sabían de qué estábamos hablando. Y de repente también en el cine se generó un poco un fenómeno paralelo con Crepúsculo, los Juegos del Hambre. Empezaron a haber sagas escritas por autoras femeninas con protagonistas fuertes, con acción, que venían pisando muy fuerte y es como que de repente todo el mundo empezó a decir, wow, es copado. Y para mí ya era copado así un montón, pero fueron sagas que ayudaron a que se masifique un poco. ¿Y cuándo surgió entonces la idea de directamente lanzarte para el primer libro, que empezó siendo una saga, también una de las primeras sagas exitosas y que bueno, te dio un puntapié importante en tu carrera? No sé si nunca hubo un plan, a mí siempre me gustó escribir, siempre escribí historias como forma de entretenerme a mí misma, porque las tenía en mi cabeza y tenía como estas escenas y diálogos y no me las quería olvidar, entonces las empecé a escribir y terminé siempre tuve la idea de hacer una trilogía, porque al ser fanática del Señor de los Anillos y la Guerra de las Galaxias como que todo venía en tres. Así que cuando terminé el libro de lo que iba a ser mi primer trilogía, que en ese momento era algo para mí propio, para tener en mi biblioteca, mis papás me veían escribiendo hace un montón y les conté como que terminé el primer volumen de mi saga, que va a estar en mi casa. Y ellos me dieron el empujón de empezar a probar en editoriales, a ver si había interés, qué editoriales publicaban el género. Y fue una sorpresa no solo recibir interés por parte de la editorial, sino que creo que también fue como que se alinearon un poco las estrellas que en ese momento empezaron a ver, como contaba, los Juegos del Hambre, Divergentes, Crepúsculo, empezaba a ver un interés por autoras femeninas, por personajes femeninos que no fueran como la damisela en peligro, sino personajes que perseguían acción y que eran capaces por sí mismos. Y mi historia también, el estar con mi protagonista, encajaba un poco en eso. Así que es como que fue una ola que se fue dando de a poco. Me gusta porque recién dijiste que lo pensaste como trilogía, una especie de George Lucas, que como que antes de hacer Star Wars ya tenía pensado la 2, la 3 y no sé, ya tenía la 4, 5, 6, varias. Pero ¿qué significó después para vos ver que eso tenía una repercusión, que tenían buenos resultados y que no era solamente para la biblioteca de tu casa? Fue todo un cambio, escribir uno mismo, a escribir con un contrato con una editorial y tener plazos. Me acuerdo que, bueno, ellos lo leyeron, el grupo editorial Planeta, y en la primera reunión ellos primero querían asegurarse que lo había escrito yo, querían saber, al ver que no era un libro autoconclusivo, que sabía dónde iba con la historia. Yo tenía todo pensado, yo les decía, no, esto es una trilogía, este es el primero. También es una historia larga contada en 3 partes, no es que cada libro desde el primero al segundo y el segundo al tercero es como que sigue la historia. Podría haber sido un solo libro publicado con el tamaño de los 3. Así que nada, como que sabía, bueno, este libro terminó acá, les conté el segundo libro va a abarcar este punto de la historia, el tercero y creo que se sorprendieron de que yo había planeado como toda una trilogía y nada, y sabía dónde iba, bueno, les conté como partes de la trama y creo que ayudó a que vieron a que no era solo un libro, sino que había potencial para que si había interés de parte de lectores, como que era una historia más larga. Bueno, terminó en el tercero, pero después retomaste la saga del primero de tus libros. Hubo un cuarto en el medio, salió Witches, que es creo que es el más exitoso, ¿no? Decime vos eso. Creo sí, de todas mis sagas creo que es la más notoria, junto a Lestat en realidad, las 2 primeras. Witches en este caso pues son 5 libros y creo que... Viste, los lectores a veces cuando se enamoran de los personajes, como me pasó a mí con Harry Potter, es como que a veces cuanto más libros hay, más tiempo te da para volver una y otra vez y vas creciendo y son personajes que te acompañan por varios años. Entonces creo que uno les tiene como un cariño que acompaña por mucho tiempo en comparación a historias más cortas o libros autoconclusivos. Vas creciendo con el libro, que es algo así como lo que pasó con Harry Potter, ¿no? Y lo que te pasó a vos con esta historia, porque 5 libros es un montón. Y el que es fanático también está esperando que pase en la siguiente historia, ¿no? Cuando cortaste la primera y empezaste con Witcher,
qué dijeron tus seguidores? No había tantas redes en esa época, pero digo, ¿cuál fue la inquietud de los seguidores que como que cortaste la historia? ¿Hubo como, ay, uy, ¿cómo no va a seguir? ¿O no, te apoyaron en el siguiente emprendimiento? Sí, al principio no sé si lo apoyaron porque medio que fue una sorpresa. Terminé con Lesat y quería probar a escribir algo distinto también para seguir explorando, creciendo como autora. Y se me ocurrió la idea de escribir algo con brujas. Entonces cuando empecé a pensar en qué punto pisaron las brujas en nuestra historia, qué punto puedo tocar, me salió Salem con toda la casa de brujas y dije, bueno, voy a hacer algo con eso contemporáneo. Y fue como una especie de sorpresa, como que de repente empecé a anunciar cosas sobre mi próximo libro y no era Lesat. Dije que iba a hacer algo contemporáneo con brujas, que iba a seguir teniendo magia. Pero no, la verdad que estaba súper nerviosa. Me acuerdo que para el lanzamiento del primero y los lectores se lo recibieron re bien, como que tuvo re buena recepción y estaban entusiasmados de leer algo distinto, pero a la vez seguía siendo mi voz, así que creo que los personajes, nada, si tenían cosas que le gustaron del Lestat, capaz encontraban cosas distintas que le gustaban de personajes que estaban viviendo una vida más similar a la de ellos, un ambiente universitario, una ciudad, sacando la magia. Pero la magia siempre funciona, ¿o no? Sí. La magia siempre funciona y creo que una de las cosas más lindas que pasó fue que durante todo este periodo que salió la saga Witches, que fueron como 5 años, acompañaron pero nunca perdieron el cariño que tenían por Lesat. Entonces cuando terminé de escribir toda la saga y seguía teniendo mensajes de lectores preguntando, me encantaría un libro más de Lesat, me quedé con ver tal cosa de Lesat o este personaje secundario que era joven, tipo, ¿qué pasó después de Lesat? Dije, como que yo también extrañaba a Lesat y fue un poco una carta de amor a los lectores de que quedaba todavía, como que sentí que quedaban partes que podía contar de la historia y hacer algo entretenido que ameritara volver a ese mundo. Y yo extrañaba a los personajes y los lectores también, así que ahí salió Lesat Ever After, que fue el cuarto libro de Lesat que salió 5 años después. ¿Hay algún momento que se genera ese clic como diciendo, bueno, la historia terminó acá, no hay nada más que contar, nada más queda, decía Soda Stereo, ¿no? Pero, o sentiste eso en algún momento de tu vida a la hora de escribir los libros? Porque, bueno, ese corte que vos contás es como, hay que retomar la historia, la gente lo pide, retomás, pero ¿y qué se crea a partir de eso? O sea, o está dentro de tu esencia que de repente te levantás y dices, no, hoy tengo que empezar a escribir la continuación. No, yo creo, al ser tipo una lectora, que siempre fui lectora antes que escritora, siento que tiene que haber algo que a mí me genere intriga en el mundo, no solo porque uno extraña volver, sino que tiene que quedar algo interesante de la historia que uno quiera contar, que amerite volver a ese mundo, porque si no creo que uno al final lo arruina, es como que terminás volviendo porque te sentís nostálgico, pero si no tenés algo nuevo, algo fresco, algo que uno como lector diga, uy, esto es una historia nueva y no lo estaba esperando, es como que capaz después terminás perdiendo la nostalgia. Así que con Lesat me pasó eso, había personajes que cuando terminé de escribir tenía una idea de lo que había pasado con ellos y estaba en mi cabeza, y cuando llegó la hora de volver es como que sabía exactamente qué historias quería contar. Y también a veces pasa con Witches, que muchos se quedaron encariñados y ya son 5 libros, fue como una trama enorme, todos los personajes terminaron, eran personajes jóvenes, pero igual tenían como toda la trama bastante resuelta después de 5 años de 5 libros de conflictos que les pasó, todos los que les podía pasar, como que ahí sí sentí que no meritaba volver porque sentí que exploré todo lo que había podido explorar de ese mundo. Sí me pasó con Witches que había un personaje que es como que empecé con una idea de que sea un villano por un libro, terminó estando en los 5 libros y después terminó teniendo un libro propio, que es como un personaje de Galen, que está el libro de Galen Pembroke, que es como que cobró vida propia y hasta haciendo como pensando en su historia para algo de uno de los libros, terminé escribiendo tanto de su historia antes de la saga que terminé haciendo tanta investigación de ese personaje porque necesitaba saber más de él y como que sabía toda la historia del personaje, pero no la usé poco en el libro porque seguía siendo un villano que se adaptaba a la trama. Entonces me pasó que después decía, no te voy a contar la historia de este personaje porque sentí que tenía como un montón de trasfondo y cosas que quería compartir. Y te pasó porque, a ver, nosotros no somos escritores, pero queremos saber si a los escritores les pasa de repente que dicen, hoy no puedo dormir porque tengo que contar la historia, y cómo la sigo. ¿Te pasó en algún momento? Por lo general, al escribir sagas siempre sé más o menos a dónde quiero ir. O sea, siempre sé a dónde arranco, sé a dónde quiero llegar. Sé por qué lugares quiero pasar, que serían como las tramas importantes de la historia, sé los puntos de acción, sé los puntos o románticos o de amistad, que son esos momentos de libro que uno siempre valora.
el resto es medio espontáneo. Es como que uno tiene un mapa, sabes que salís acá, llegas acá, pasás por estas ciudades y después todo lo que pasa en el camino es un poco espontáneo. Sí me ha pasado de traerme en escenas, de decir hay algo en esta escena que no funciona o sentirme a veces que poco motivada en algunos días, que la escritura está medio trabada. Pero ¿y qué haces en esos días, por ejemplo? O sea, ¿te despejas o te metes más en la escritura? Por lo general al principio trato de no insistir. Soy mucho de tipo salir a caminar, poner música. Me encanta salir a caminar con mi perro, esa es mi opción número 1. Cuando estoy trabada es tipo salir con él, caminar, tomar aire fresco, escuchar música, pensar en las últimas escenas que funcionaron, por qué esta no está funcionando. Pero si veo que van pasando los días y es como que no me destrabo y sé que tengo que seguir porque tengo un plazo, por lo general o salteo esa escena y sigo al próximo capítulo y sé que cuando llegue al final tengo que volver y trabajarlo y por lo general ahí ya como que empezó a fluir. O a veces pienso que hay algo mal con la escena. Es como que en vez de insistir que la escena sea así, digo, tengo que agregar un personaje o capaz hay muchos personajes y por eso es como que es un lío. Como que trato de ver por qué la escena no funciona. Desde afuera como lectora, ¿qué es esta escena que veo que no funciona? ¿Te pasó de repente decir, uy, me parece que este personaje no iba y lo metí en la historia? No como una historia entera de decir, uy, que este personaje no debería estar en este libro. Sí, a veces me pasa con escenas. Capaz uno quiere que la voz de un personaje sea más clara y de repente si tenés muchos personajes en esa escena es como que es difícil que uno se note en comparación a los otros. Capaz al contrario, capaz a veces hay personajes que, no sé, que te sacan hay personajes que a veces le sacan un lado muy único a otros personajes, viste que si le sacan como un lado más, no sé, o cariñoso, o agresivo, o humorístico. Entonces hay veces que digo, no, este personaje no es, como que necesito agregar a este otro personaje para generarle una reacción a este personaje que solo esta persona se la puede sacar. Pasó mucho tiempo entre las sagas exitosas y demás y ahora llegamos a este libro que tenemos acá, Las Damas de la Buena Fortuna, donde cambias de género. Sí. Contame por favor eso. Bueno, es mi primera incursión en el romance histórico. Fue medio con un poco idea de mi editora. Un día me llamó y me dijo, el romance histórico está muy en auge, están los Bridgertons. A mí también me encanta leer romance. Aparte ahora es un romance más como ligero, entretenido. Es como uno lo quiere hacer como para entretenerse. Y me dijo, ¿te animás a escribir un romance histórico, pero que tenga como un puñado de algo místico, un puñado de magia? Esa fue como lo que me tiró. La magia siempre ahí presente, que no se pierda la magia, ¿no? Digamos. Sí, que no se pierda. Pues uno a veces como adulto también busca un poquito de magia en las historias. Y acá así nació Las Damas de la Buena Fortuna, que sigue a Lady Odessa, es la dama que vemos acá. Contame un poquito la historia, sin spoilear tanto, porque los fanáticos irán al libro después a conocer la historia. Sí, transcurre en la época de los Tudors, sigue el reinado del rey Enrique VIII con su segunda esposa Ana Bolena. A mí me encantaba ese periodo histórico, me parece súper interesante, así que cuando me dijo de si me animaba a escribir algo histórico, como que inmediatamente fui a Enrique VIII. No sé por qué será, porque fue un monarca muy notorio por todas las esposas que tuvo, porque verdad con la Iglesia Católica. Y seguimos Odessa, que es Lady Odessa, y es una chica que unos años antes de que arranque la historia decide conjurar un hechizo, o lo que ella piensa que es un hechizo, como un juego, a la luz de la luna para encontrar al hombre que un día le va a robar el corazón. Y ella después se olvida, es como que ella piensa que fue un juego que hizo y se olvida. Y años después, cuando empieza el libro, va como a un baile de un noble muy adinerado, que es una especie de bachelor, está buscando a su esposa ideal, y ella es una de las que compite para ocupar este lugar. Y esa noche de repente ve a alguien, un personaje que se llama Sam Weston, que resulta que es este hombre que ella vio en sueños, que un día le va a robar el corazón. Es como una Cenicienta. Siempre el personaje, primero vamos a destacar siempre la mujer como protagonista, de hecho está más expresada en la tapa nuevamente, pero es como una más moderna Cenicienta, ¿no? Con todo lo mágico y lo misterioso. Sí, no sé si la llamaría Cenicienta, pero un poco porque ella es el tipo de mujer que rompe las reglas. En esa época había que estar siempre como muy correcta, siempre en un molde, y ella es todo lo contrario. A ella le gusta salir a cabalgar sola, le gusta como entregarse a sus deseos, es alguien que trata de romper a escondidas, romper un poco con lo que esperan de ella. Pero me divertí mucho en esta historia porque sí es alguien como que por un lado es como que la familia está esperando que encante a este hombre, a este noble, porque ella pertenece a una secta de mujeres muy empoderadas que tienen talentos especiales y tratan de ayudar a otras mujeres.
en situaciones horrendas como las que vivían en esta época, que no podían tener propiedad, siempre estaban como a merced del esposo. Y ella quiere ayudar a este grupo, pero por otro lado es como que de repente ve a Sam Weston, que es el hombre con el que viene soñando hace años, y es alguien que tiene reputación escandalosa, un pasado medio misterioso, se rumoreaba que es un contrabandista, no era como el modelo de hombre ideal. Así que bueno, la acompañamos en esta aventura un poco romántica para ver a quién elige. Y me encanta porque también tiene como intrigas de corte, hay bailes, hay rivalidad entre hermanas. Porque capaz la hermana más chica sí le gustaría estar en el rol de ella, y ella, que tiene la oportunidad de estar con este hombre, no lo está apreciando, sino que mira al contrabandista. Viste que hay algo de Cenicienta, entonces. Sí. Esta de la competencia con las hermanas viene de ahí también. Bueno, vos sos representante o te sentís representante de lo que es la literatura femenina, porque estamos hablando que siempre tus personajes tienen a la mujer como referente, empoderándolas también. ¿Qué sentís vos con eso, o sea, cuando alguien te dice algo al respecto? Sí, me encanta poder contribuir personajes más femeninas fuertes dentro del género. Creciendo, me acuerdo que no había tantos, para mí, ejemplos. Me acuerdo que yo veía la Guerra de las Galaxias y me encantaba Leia, pero quería ser Luke, porque era el que tenía la espada, el que era el Jedi. O veía Harry Potter y sí, ahí sí quería ser Hermione, pero eran muy pocos ejemplos que tenía de mujeres así, que como que eran las protagonistas de sus historias, y eran no solo inteligentes, pero también eran buenas con armas, o eran ingeniosas. Así que como que siempre quise tener mi propia protagonista, que sea una heroína, que se valiera por sí sola, que no fuera la que acompañara al héroe, sino que ella misma fuera la heroína y tuviera como un grupo de personajes que la acompañara. Y todas mis historias como que repitieron un poco, siempre tenía como protagonistas más femeninas fuertes, o de esa sigue siendo una de ellas. Así que sí, me encanta pensar que igual ahora hoy en día están muy bien acompañados, hay un montón de personajes increíbles, de todo. Así que me encanta saber que por lo menos contribuí con algunos personajes, y que hay un montón de chicas que hoy creciendo tienen tantos libros y películas donde pueden encontrar a mujeres que pisan fuerte. Después de tantos años de carrera y escribiendo y demás, ¿qué quedó de Stephanie? Que un poco leía por ahí que fue el nombre que te terminaron poniendo, pero hoy para el mundo sos Tiffany. Pero, ¿qué quedó de Stephanie? ¿Quedó algo por ahí dando vuelta? Sí, igual a mí mis papás siempre me quisieron llamar Tiffany. En ese momento, cuando nací, no dejaban poner nombres extranjeros. Así que medio que dijeron que es lo más parecido, Stephanie, Estefanía, pero siempre me llamaron Tiffany. Así que me quedaron como una pequeña disociación de nombres. Pero no, yo creo que para los que me conocen es como que por un lado es increíble pensar que tengo como una carrera como autora y llevan tantos libros publicados, este es el número 15. Es como que ni yo lo puedo creer cuando lo veo. Pero por el otro lado sigo siendo como súper lectora y fan de las cosas que me gustan, y no sé si veo tanta diferencia, capaz no maduré tanto, quién sabe. ¿Qué proyecto te queda por hacer o qué sueño te queda por cumplir después de estos 15 libros? Sueños por cumplir, con cada libro para mí es un sueño cumplido. Siempre estoy sorprendida de poder tener esta carrera, de poder seguir publicando un libro más, de que ese libro encuentre lectores. Yo creo que mi sueño siempre va a ser tener el privilegio que tengo de poder seguir publicando, de seguir generando interés, que los lectores me sigan acompañando. Creo que mi sueño siempre fue ser como Anne Rice, tener 80 años y seguir escribiendo las locuras que se me pasan por la cabeza. En el caso de ella, siempre fue una autora que me encantó porque escribió hasta sus últimos años, y escribió, no sé, vampiros, hombres lobos, brujas, cualquier cosa que ella se le pasaba por la cabeza. Hacía una historia increíble de eso y siempre tuvo lectores que la acompañaron durante una trayectoria increíble, así que creo que mi último sueño sería eso, llegar a los 80 años y seguir teniendo la oportunidad de seguir publicando y lectores que me quieran acompañar. Bueno, gracias por esta nota, y invitarlos a los televidentes, a toda la gente que está viendo pronto, invitarlos a que puedan conseguir este libro maravilloso. Gracias, gracias a vos, y bueno, un beso enorme a todos los fans de Pronto. Si les gustan los romances históricos, las intrigas de corte, los romances, bailes, un poco de magia, de rivalidad entre hermanas, les recomiendo Las Damas de la Buena Fortuna.